At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Es un debate complejo. Yo creo que muchos de los problemas a los que se enfrentan las empresas, las instituciones en materia de ciberseguridad serían menores si tuviésemos una muy buena cultura de ciberseguridad dentro de esos entornos. Y ya nos referimos a los adultos, ojo, que son los que al final tienen que gestionar esos entornos. Bueno, se intenta y se analiza. Esto estoy seguro de que es algo que tiene muy en cuenta nuestro hoy invitado. Nos acompaña Ángel López, fundador de Sofistic y CEO de 480. Ya le hemos podido saludar nuevamente, le damos la bienvenida. Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué te parece todo el escenario que han descrito nuestras noticias y nuestro amigo Hervé? ¿Cómo defines tú el escenario que nos toca vivir en ciberseguridad? Bueno, creo que es dentro de lo malo que tiene que todos los días haya algún tipo de noticia dentro de la ciberseguridad donde hemos tenido un ataque, una brecha de seguridad, etcétera. Es muy positivo que estemos continuamente hablando de ella porque nos hace más conscientes, ¿no? Hasta el punto que, vaya, ahora estamos ya plenamente conscientes de que también tenemos nuestra responsabilidad como papás, ¿no?, de cara a que haya una educación digital correcta con nuestros hijos. Y es lo que decía, yo creo, en el programa anterior que estuvimos hablando, Eduardo, de que esa concienciación y esa educación en ciberseguridad que muchas veces le damos a las personas en las organizaciones, lo que hay que tratar es que se lo lleven a su día a día también, y así seguro que lo van a aplicar en todo momento. Bueno, pues ya habéis visto esas primeras reflexiones de Ángel, pero sí que nos gusta conocer un poco más en profundidad a nuestro invitado, Pablo. Sofistic ahora nos va a hablar de su propio trabajo, pero Ángel es una referencia en el mundo de la ciber. Es una referencia dentro del mundo de la ciber, evidentemente ha fundado una empresa, actualmente está dirigiendo un departamento informático, una empresa que no es pequeña, que es bastante grande, y además también, pues oye, trabaja organizando algún evento en Panamá, ¿verdad? Así es, así es. Sí, que y tiene mucha experiencia también en el sector bancario, en el sector de infraestructuras críticas, que yo creo que son dos campos donde hay mucho que decir dentro del mundo de ciber y además donde se lleva mucho tiempo trabajando, ¿verdad? Porque en el mundo bancario, Ángel, se lleva haciendo mucho tiempo inversiones y esfuerzos en la parte ciber. Sí, definitivamente. A ver, el sector bancario e infraestructuras críticas, que es donde más trabajamos desde Sofistic, la verdad que son sectores que están plenamente concienciados ya hoy en día. Pero os tengo que confesar que fue justo por el motivo contrario, que la mayoría de compañías no estaban correctamente concienciadas, que tuvimos que virar en 2013-2014 hacia este sector, porque vimos que los servicios muy especializados que dábamos no se los podíamos vender a otras empresas porque no eran conscientes de los riesgos que tenían, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo fue esa transición? Porque aquí, Eduardo, también estamos en una radio económica y todos esos virajes, esa parte de emprendimiento nos encanta. ¿Cómo fue detectar ese momento e ir cambiando esos servicios hiperespecializados? Bueno, fue un poco... nuestro problema fue que éramos demasiado especializados en ciertas cosas, ¿no? Nacimos en temas de criptografía, en temas pues muy orientados a la ciberseguridad ofensiva. Entonces, en un momento determinado, vimos que de donde somos, que es provincia de Castellón, Valencia, no había un mercado tan boyante en el ámbito de la ciber y decidimos empezar a internacionalizar. Y bueno, ya tuvimos una aventura en Panamá. Has mencionado el Congreso Rooted de Panamá, Rooted STIC, es motivo también de la actividad que tenemos allí. Pero bueno, en general tratamos siempre de evangelizar y concienciar al ecosistema en general de todos los problemas que hay en ciberseguridad, ¿no? Pero sí fue internacionalizando que pudimos dar esos primeros pasos en estos sectores que eran un poquito más conscientes de la problemática. Oye, antes de que Mónica se lance a preguntar, hablas de ultra especializado. ¿Crees que tanto por negocio como por necesidad de que todavía no estamos en una sociedad empresarial ultra especializada en ciberseguridad, es mejor hacer didáctica desde algo comprensible, desde algo que ellos puedan entender, que ellos puedan asumir e integrar?
Depende mucho del tipo de interlocutor que tengas, porque hay empresas que ya tienen su CISO, donde sí vas a necesitar profundizar mucho más en el tipo de solución que le vas a proporcionar, y hay otras empresas donde la persona responsable de informática, o quizás ni eso, tiene que hacerse cargo de estos problemas, ¿no? Mónica. Pues interesantísimo esto, Ángel, muchas gracias por contarnos. Y estaba fijándome porque vosotros emitís informes, bueno, de hecho, en concreto, un informe sobre tendencias de ciberseguridad, pero no de cualquier tipo de tendencias, sino que está basado en vuestra información, ¿no? En las alertas de seguridad de vuestro SOC. En concreto, el último es de 2024. ¿Cuáles serían las conclusiones de este informe principales que destacarías tú también en este contexto, ¿no? De este tipo de infraestructuras críticas que nos estabas hablando? Sí, fue lanzado hace menos de 3 semanas, o sea que es bastante reciente y tiene toda la información, pues eso, del 2024. Así que es un buen momento para comentarlo. Pero fíjate, en el ámbito de las empresas, uno de los puntos era que se ha reducido significativamente el número de alertas críticas, lo cual es muy bueno porque son las alertas que suelen ser explotadas más fácilmente para lograr un acceso indebido, ¿no?, a la organización. Pero nos preguntábamos por qué precisamente, ¿no? O nos preguntaremos por qué precisamente las críticas, y luego resulta que bajas y medias hay muchas más que otros años, porque debería de ser al revés. Las bajas y medias pues deberían de casi que no existir, ¿no? Pues precisamente es por el foco que ya empiezan a poner las empresas en reducir sus problemas más críticos en ciberseguridad, porque están haciendo actividades de auditorías de seguridad, de pentesting, de ethical hacking, etcétera, y motivados por esto, pues empiezan a corregir aquellas que sean críticas para el negocio, ¿no? Pero las medias y bajas, pues ahí se han quedado. Las que no son tan importantes, ahí se han quedado por corregir. Luego, sí que hemos visto un descenso de los ataques en fin de semana y festivos, bastante curioso, porque también esperábamos lo contrario. Usualmente los atacantes aprovechan cuando no hay actividad laboral para realizar sus ataques. Y lo que hemos identificado, profundizando un poquito más en este tipo de alertas, es que en fin de semana y festivos, posiblemente fruto de un poquito más de concienciación, hay menos superficie expuesta de la empresa a Internet. Es decir, hay menos dispositivos activos. Probablemente pues se están apagando todos aquellos equipos que son parte de los empleados y demás, pero posiblemente también se están desactivando muchos devices o muchos dispositivos que no son utilizados en estos momentos, ¿no? Luego hemos visto que se reduce, en nuestro caso, en la gestión del SOC, el número de alertas y aumenta el número de casos. Esta diferenciación entre alertas y casos. Las alertas son lo que nosotros recibimos de la empresa, de los diferentes sistemas que están enviando pues algún tipo de problemática. Y los casos es aquello que nosotros terminamos gestionando. Entonces, ¿qué ocurre? Que si conseguimos que los sistemas sean más finos enviando alertas, es decir, ya no envían falsos positivos, pues hay menos casos que gestionar, ¿no? Y luego un punto que le interesará más a los oyentes en el ámbito del phishing es que la estadística es bien interesante este año. Hemos identificado que hay muchos más usuarios que abren los correos de phishing, es decir, que llegan a visualizar el correo de phishing, y menos mal, hay menos que clican a los enlaces. El informe reflejaba un 24%, o que introducen sus credenciales en el informe, que ha habido una reducción del 17%. ¿Y esto por qué creemos que puede ser? Porque los correos antiguamente llegaban con un lenguaje bastante deficiente, probablemente un mal español o muchas faltas de ortografía, etcétera, y ahora con el uso de la IA, pues los correos están muy bien redactados y probablemente muy orientados a quien los está recibiendo. ¿Qué más vamos a ver en ese sentido, en inteligencia artificial en el mundo de la ciberseguridad, tanto para los ataques como para las defensas? Desde Sophistic, ¿cómo lo veis? ¿Sois temerosos? ¿Estáis en ello? ¿Cuál es un poco tu lectura? Bueno, pues a nivel defensivo nosotros empezamos muy temprano con la IA, porque al entrar en este sector, que os comentaba antes, bancario e infraestructuras críticas, teníamos una cantidad de alertas de seguridad que eran prácticamente ingestionables para el número de personas que éramos. Entonces en 2017 ya empezamos a utilizar IA para poder filtrar en lugar de alertas patrones de algo que podía estar mal, etcétera. Y desde entonces la estamos utilizando. La IA, por el lado de los atacantes, ha crecido a un nivel bien interesante, por no decir otra cosa. La verdad es que creo que es
imprescindible utilizar IA en el lado defensivo, porque los atacantes la están utilizando claramente en el día a día. Yo me he quedado con dos cosillas dentro del informe que me han llamado mucho la atención. Ese foco de la parte de las críticas, entiendo que, bueno, al menos se están focalizando en resolver los problemas por la parte importante, y cuando ya no tengamos más críticas nos centraremos en las otras. Pero me ha llamado mucho la atención el descenso de ataques en fin de semana y festivos, que total, pues toda la intuición o todo lo que podríamos pensar es que es el momento en el que más ataques vas a recibir porque hay menos gente pendiente de los sistemas. ¿Crees que de alguna forma influye el que cada vez hay más sistemas en cloud y que puede que se estén apagando fuera de horario laboral? Pues muy posiblemente, porque además ahora por ahorro de costes no solo está empezando a surgir la práctica, sino que es muy fácil de hacer, ¿no? Es muy fácil de configurar que en los momentos de desuso baje la actividad. Pero ojo, una cosa, Pablo. Aunque el informe refleja que hay una menor afluencia de ataques en fin de semana, probablemente los pocos que haya estén mucho más dirigidos. Lo cual es más peligroso. Mónica. Pues esto es desde luego muy interesante, y también me ha resultado muy interesante lo que comentabas del phishing, ¿no? Porque efectivamente la inteligencia artificial está haciendo que cambien muchas cosas, ¿no? Y una de las cosas que está cambiando es cómo se están sofisticando esos ataques, ¿no? ¿Cómo podemos, Ángel, detectar los usuarios precisamente este tipo de ataques que son cada vez pues más difíciles de detectar por las personas e incluso por las máquinas, ¿no? ¿Qué crees que va a hacer la tecnología por nosotros en este sentido? Bueno, yo creo que vamos a tener la posibilidad de monitorizar cada vez con más eficacia cualquier sistema de información, ¿no? Y en esto también nos va a estar ayudando la IA. Creo que depende mucho del tipo de empresa, ¿no? Del tipo de organización, o si hablamos de un entorno corporativo o un entorno de pyme o un entorno particular, pero monitorizar cada uno a su escala, qué es lo que está ocurriendo con aquellos activos que uno pueda tener expuestos a Internet, por supuesto, y activos que sean sensibles para la compañía, para la persona, para la organización, pues es lo fundamental, ¿no? Identificarlos y tenerlos bien monitorizados. Oye, Ángel, siempre se ha dicho que el principal objetivo, ¿no?, de la ciberdelincuencia es el económico, ¿no? Puede subyacer bajo problemas de carácter político, geoestratégico, pero al final siempre hay intereses económicos, ¿no? ¿En qué punto está la economía de la cibercriminalidad? ¿Se puede combatir por la parte de la economía? Nunca por eso vamos a ver el gran Armagedón, porque un Armagedón lo va a tumbar todo. O sea, a la ciberdelincuencia lo que le interesa es seguir manteniendo esa vida, ¿no?, de las instituciones, de las ciudades, de las sociedades, para poder seguir haciendo dinero, porque si no, de otra manera no tendrían negocio, ¿no? Sí, definitivamente. A ver, ¿cuál es la situación? Te la digo muy clara. Pablo y yo estamos en este lado de la ecuación por pura ética, no por dinero. Es decir, en el lado de los atacantes se gana muchísimo más que en el lado defensivo, ¿no? Sin embargo, yo no tengo claro que estén controlando qué tanto atacan para no causar, ¿no?, un Armagedón que destruya digamos, el entorno capitalista, las sociedades, etcétera. Yo creo que hay oleadas, hay auges, a veces porque pueden estar pues incluso financiados por en fin, diferentes actores geopolíticos, pero en fin, yo creo que va un poquito por oleadas, ¿no? Yo coincido con Ángel. Al final yo creo que los grupos del día a día que van golpeando a las empresas, yo creo que son pues con un nivel de especialización, y ya sabes cómo hemos hablado muchas veces de las mafias, de quién se especializa unas veces en el primer acceso, una vez ese primer acceso lo vende luego a un operador de ransom que ni siquiera hace el ransom, sino que eso lo está haciendo un especialista en ransom. Y al final en este mundo hiperespecializado es cierto que siempre digo lo mismo, van un poco a pesca de arrastre, a ver a quién pillo, al que pillo pues mala suerte, y no es nada personal ni nada contra esa empresa, simplemente es cuestión de dinero para ellos o un negocio. El tema de los actores y el tema geopolítico, yo creo que tienen ataques mucho más quirúrgicos y van mucho más focalizados a cosas muy concretas, y creo que no les interesa o no es algo de su objetivo generar un Armagedón al final, porque yo creo que lo vemos a día de esta semana, que además está siendo una semana revuelta, como todo está interconectado y una crisis muy gorda en un país afecta a todos al final.
Sí, sin duda. De hecho, en este entorno que tenemos actualmente, nosotros en el SOC nos hemos encontrado cosas bien interesantes. En momentos en los que recibíamos ataques en países inesperados, en momentos en los que había un auge de ataques pues impresionante, ¿no? Dentro del entorno de los atacantes o posibles atacantes, identificamos diferentes tipos de adversarios. Y esos adversarios además tienen nombres en función de qué país pueden provenir y qué tipo de orientación tienen y motivación tienen. En este sentido, yo creo que, Pablo, tú también te has enfrentado a muchos ataques por ahí de denegación de servicio y similares, ¿no? Muy orientados a fines geopolíticos. Sí, al final, en el día a día de nuestros servicios también vemos mucho ataque, y a mí hay una cosa que me gusta mucho en la parte de la respuesta, como hablabas antes, de la inteligencia artificial, cómo tienes que automatizar. Pues nosotros vemos muchas veces respuestas de los propios sistemas de defensa, cómo empiezan a pillar algunas direcciones IP, algunos atacantes, y el otro día fue divertido identificar a un socio nuestro que se le había escapado un ataque y nos estaba haciendo un escaneo a nuestra web, y fue súper gráfico cómo se ve esa subida, esas peticiones, y cuando te pones a analizar un poco dices, uy, yo creo que tiene que venir por aquí. Ya vas viendo un poco esas respuestas. Pero te iba a preguntar, ¿qué papel crees que juega en vuestro SOC la automatización? Pues es clave ya, Pablo, porque hay muchos clientes que están exigiendo unos tiempos de respuesta que humanamente no los puedes dar. Los SLAs normales del SOC son de 1 hora, pero no 1 hora he respondido el ticket con un vamos a ver esto, sino es 1 hora con contención, mitigación, con algún tipo de actuación sobre el ataque, ¿no? Dependiendo del tipo de ataque puedes haberlo parado, puedes haber mitigado o quizá llamado a un tercero. Pero si no automatizas los ataques que ya, al menos los que ya conoces, o los patrones que ya eres capaz de identificar, te ves completamente desbordado y no puedes dar, digamos, los tiempos de respuesta que se exigen, ¿no? ¿Y qué parte, yo también viendo un poco, ligándolo con la parte del informe que hablabais de que había reducción de alertas críticas, qué partes crees tiene que ver también con esa parte de higiene y de ir cerrando cosas que no tienen que estar abiertas muchas veces? Sobre todo porque yo creo que te quitan muchos dolores de cabeza, ya ni siquiera falsos positivos. Dolores de cabeza porque alguien se ha dejado un puerto que no debía abierto, como el RDP. Sí, bueno, la del RDP sería crítica, por ejemplo. En ese sentido, sí, se ha visto un higiene en la parte de las críticas, sin duda, y luego en la configuración de las herramientas, que para nosotros ha supuesto que lleguen menos y, por tanto, podamos atender más y mejor las que de verdad son alertas, ¿no? Pero esa higiene no llega a todos los, digamos, a todos los tipos de alertas, porque las que son menos relevantes no se están cerrando. Todo el mundo las está dejando abiertas, incluso en los sectores sensibles que yo comentaba antes, y esto sigue siendo un problema, porque en determinadas circunstancias una alerta que no sea tan crítica, tan sensible, tan importante, si se da el contexto adecuado, pues quizá podría ser explotada. Mónica. Y hay un tema por el que te quería preguntar, Ángel, que es además de gran actualidad, porque hace poco que has estado en la Moncloa, pero además en un encuentro muy especial con directivos de otras grandes empresas del sector de la ciberseguridad en España, hablando del aumento del gasto en defensa y en ciberdefensa, ¿no? ¿Cómo ha sido este encuentro y cuáles han sido las conclusiones? Bueno, el ámbito de la ciberseguridad se está incluyendo en este nicho que comentas. Entonces las conclusiones son que aprovechando el talento que ya tenemos en España y todos los productos que hemos sido capaces de generar con propiedad intelectual española, tenemos que tratar de potenciar pues todo aquello que podemos hacer para, en fin, en general, proteger nuestras infraestructuras, las de nuestros países, nuestros clientes, etcétera, tratar de vender hacia afuera, ¿no? Pero también yo diría que de paso, ¿no? Porque no lo veo como el objetivo principal, pero creo que nos toca pues cumplir con este 2% que se nos exige, ¿no? Desde la OTAN en defensa y ciberseguridad, por supuesto. Pero bueno, destacar aquí sobre todo lo que comentaba, que tenemos mucho talento en España y que tenemos la capacidad de generar propiedad intelectual de productos de ciberseguridad española con muchas capacidades y potencial internacional. Oye, Ángel, y desde el punto de vista empresarial, que hemos comentado, ¿verdad, Pablo, en más de una ocasión, y tú como ahora responsable y fundador de una compañía de ciberseguridad, ¿cómo crees que está evolucionando este sector? Hemos visto, y lo comentamos, si no recuerdo mal, Pablo, la pasada semana o la anterior, esa compra 1000 millonaria que había hecho
Google, ¿no? De la compañía, como era Wiz, que había pagado más de 32.000 millones. Se dice pronto, ¿no? Sophistic vale mucho más. Lo sabemos. Bueno, no veo muchos actores en España haciendo compras de 32.000 millones, pero... ¿Cómo va a evolucionar esto? ¿Cómo debe evolucionar este mercado? ¿Por tamaño? ¿El talento español? ¿Que lo hay? ¿Tiene que crecer? Yo siento que tenemos que ser más capaces de demostrar que la marca española y europea tiene tantas capacidades como la americana, ¿no? O la israelí, por poner el caso. Si así fuera, pues vamos a tener mucha más capacidad de recibir inversión nacional y extranjera, tanto a nivel de compañías, de productos, de talento, etcétera. Entonces creo que es poner más en valor las capacidades que creo que claramente tenemos. ¿Y aquí crees que se puede hacer algo más en la línea de ayudar a la internacionalización? Yo tengo mi opinión, ¿vale? Pero quiero conocer la tuya un poco. Yo creo, por un lado, saber si crees que se está haciendo el esfuerzo suficiente para llegar al extranjero, hacer un esfuerzo en la parte de internacionalización y en la ayuda a la internacionalización. Y otra que creo que tiene que ver más con la cultura general española, de ser un poquito cainitas y no apoyar a nuestras tecnologías españolas y irte, pues, ¿para qué voy a coger la tecnología de X de aquí español si tengo la americana allí y seguro que va a funcionar mejor? Es que en general los españoles somos muy de... Si el de al lado está triunfando, no necesariamente nos alegramos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos un problema intrínseco que no tienen los americanos, porque si el de al lado está triunfando, pues quizás lo poco mucho que puedas tener se lo prestas para impulsar que ese triunfo se exponencie, ¿no? Porque pues hay otra cultura allí, ¿no? Y así con otros muchos países. Pero bueno, sobre lo que tú comentabas, ¿cuál era la pregunta? Internacionalización, ¿no? Apoyo a la internacionalización. La internacionalización depende de hacia dónde. Yo he vivido 6 meses en Centroamérica y creo que en Iberoamérica en general pues tenemos mucha más afinidad cultural y mucha más facilidad para que las empresas y nuestros productos puedan prosperar satisfactoriamente, pero también he vivido 3 años en Estados Unidos y la dificultad para que un producto español pueda expandirse en Estados Unidos es tremenda. ¿Y eso por qué? ¿Qué le pasa en Estados Unidos? ¿O cuál es la dificultad o alguna de las barreras que hacen difícil esto? Yo creo que ya de partida al producto español lo pueden ver inferior en calidad cuando no lo es. Por eso resaltaba antes que necesitamos reforzar mucho la marca de los productos, servicios y empresas y talento españoles. Pero aparte, porque allí hay quizás una ambición y una capacidad de inyectar capital, de invertir, etcétera, que no tenemos nosotros. No, yo particularmente creo que he hecho en falta también el apoyo institucional, pero no solo en la forma de dinero, sino el apoyo institucional de la forma de voy a implantar la tecnología española en lugar de la americana y te voy a ayudar diciéndote, oye, mira, aquí veo un fallo, o yo creo que lo pondría así, para nosotros, para que esto funcione, que te vaya guiando un poco esa propia administración, que al final es un cliente muy potente y que te puede dar muchas ideas y casos de uso para desarrollar tu producto y tu tecnología y afianzarla. Creo que se está empezando a hacer. Creo que cada vez se tiene más presente y ya existe un poquito este tipo de preferencias, ¿no? hacia tecnologías locales o nacionales. Aparte de eso, yo le sumaría quizás la necesidad o la opción de que se invierta más en estas tecnologías para que se vuelvan tecnologías competitivas con el exterior, porque al final una tecnología de ciberseguridad, un nuevo producto, requiere de una inversión bastante significativa que, en fin, sin apoyo pues es difícil llevar a cabo. Oye, ¿cuál es un poco el escenario que vislumbras para este 2025 después de ese análisis, ¿no?, que os ha permitido, yo creo que fijar tendencias en 2024 a propósito de los resultados de vuestro propio SOC? ¿Se va a repetir un poquito el mismo patrón? Es cierto que el mundo no tiene nada que ver desde el 4 de enero, una cosa así, ¿no? Es bastante complejo y cada día que pasa más se hace complejo, ¿no? No sé si creéis que se van a mantener esos patrones y lo que llevamos de 2025 va a dibujar un escenario completamente diferente.
A ver, yo creo que las tendencias que teníamos más o menos ya venían marcadas por estos últimos meses, este último año. Hay mucha afluencia de inteligencia artificial, de chatbots, etcétera, como ya habéis visto, ¿no? Esto hace que dentro de la empresa todo el mundo quiera utilizar la nueva IA que acaba de salir y no siempre se haga con las precauciones debidas y entendiendo los riesgos que puede tener, pues que esté subiendo yo ahora un documento que pueden contener información confidencial o privada a una IA que no sé exactamente de quién es, ¿no? Entonces, esta tendencia sí que puede ser creciente, entonces los riesgos de fuga de información creo que van a aumentar, y el resto de casos que hemos visto los veo muy similares, pero quizá destacaría que habrán más riesgos de fugas de información por empleados probando diferentes tipos de IA. Fíjate qué interesante, ¿eh? Estamos fomentando, ¿no? Primero, lo decíamos, ¿no? A los alumnos, ¿quién está usando la IA? Luego decimos, ¿quién no está usando la IA? Y a los empresarios sí se les está diciendo igual. Y hay que tener, yo creo que lo que apunta Ángel es fundamental. Usa la IA, pero ten en cuenta que también puede ser un vector de ataque o de intrusión, ¿no? Un factor que tienes que tener muy controlado en el sentido de que, oye, yo lo estoy viviendo porque tenemos un chico en prácticas en la empresa que además es puro hambre y puro ganas de aprender. Me suena al joven Pablo San Emeterio. y siempre tiene la duda de en el instituto no le dejan usar inteligencia artificial, chatbot, etcétera, y mi instrucción es todo el rato, digo, mira, resuélvelo primero Google, ChatGPT, lo que necesites lo resuelve. Y cuando ya no tengas ninguna vía de estas que te haya resuelto, entonces vamos a ir viendo qué es lo que te está impidiendo progresar. No sé, yo creo que son muchas las pistas que nos ha dejado sobre la mesa hoy Ángel López, que es fundador de Sophistic y CEO de 480, de un escenario muy complejo en el que confluyen muchos aspectos, no solo ya los desafíos de ciberseguridad, sino también los de inversión, los de tecnología, los de talento, los de políticas de defensa, y yo creo que esa alineación necesaria que hay para resolver pues los grandes retos, ¿no?, que tiene nuestro tiempo. Ángel, te deseamos toda la suerte del mundo, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y también, por supuesto, las gracias a nuestra Moni Valle, que ya se ha incorporado con nosotros y que será un placer volver a escucharla en este Cyber After Work. Mónica, gracias, cuídate mucho, Moni. A vosotros siempre. Pablo San Emeterio, nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes. Hoy nos despedimos nosotros, pues nada, hasta mañana que volveremos en el Cyber After Work y el After Work de Capital Radio. Hasta entonces. At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.